Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Gilbert Doctorow, historiador, analista político y autor de los volúmenes War Diaries. Muchas gracias por volver al programa. Bueno, un placer. Parece que Rusia se ha metido un poco en un callejón sin salida. Es decir, durante los últimos 4 años y pico, la OTAN ha ido aumentando poco a poco su papel directo en los ataques contra Rusia. Al principio eran cosas menores, luego fueron creciendo, y Rusia pareció decidir que era mejor aguantar el dolor y centrarse en derrotar al ejército ucraniano, que actúa como su proxy en esta guerra de desgaste. Y creo que, digo que se ha metido en un callejón sin salida porque parece que han pasado dos cosas. Una es que los ataques de la OTAN ya no son simples pinchazos, sino que ahora incluyen drones y misiles de largo alcance suministrados por Occidente, seleccionados por Occidente y, por supuesto, con satélites occidentales dirigiendo los ataques. La segunda cuestión es que, como resultado de esto, los países de la OTAN ya no se sienten disuadidos. Es decir, parece haber una convicción muy firme de que pueden atacar a Rusia sin sufrir consecuencias. Cualquiera que no esté de acuerdo es visto como alguien que defiende a Rusia y que, debe ser apartado del debate público. Esto coloca a Rusia en una posición muy peligrosa, es decir, se ve obligada a escalar de forma importante. De lo contrario, los ataques solo aumentarán en intensidad y la OTAN estará aún más convencida de que Rusia nunca se atrevería a responder. Por eso los europeos pueden hablar abiertamente de ir a la guerra con Rusia sin que eso tenga consecuencias. Me preguntaba, ¿cómo ves tú la situación? Has pasado bastante tiempo en Rusia. ¿Qué está ocurriendo allí ahora mismo? Bueno, pasé un mes en San Petersburgo y me reuní con gente de todos los ámbitos de la vida. No me refiero a taxistas o peluqueros, me refiero a todos los ámbitos. Estaba allí por trabajo, además de por mi labor periodística y de investigación. Me reuní con uno de los notarios más importantes de la ciudad, también con un destacado miembro de una agencia inmobiliaria, que es la sucesora de Century 21 en Rusia. Son personas que tienen el pulso de las clases medias, gente que compra y vende pisos, no como especuladores, sino para su propio uso, y que sigue de cerca los tipos hipotecarios y todo ese tipo de cosas. Así que escuchan a la gente. Y lo que me contaron fue exactamente lo mismo que oí del jefe de un equipo de mudanzas. Este es un tipo realmente de clase trabajadora, por definición. Pasé 12 horas con él. No fue una reunión superficial, porque estaba sacando cosas de nuestro piso que habíamos arreglado y vendido. Así que hablamos. Y este hombre me decía, ¿por qué Putin lo está alargando tanto? Es decir, está pensando igual que los académicos y los expertos en geopolítica. Está en todas partes, menos en las encuestas rusas, porque hacen la pregunta equivocada. ¿Te gusta Putin? Sí, a la gente le gusta Putin. A la gente le gusta que les suban las pensiones y cosas así. Pero esa no es la pregunta que hay que hacer. La pregunta es, ¿apruebas la forma en que se está llevando la guerra? Y creo que si hoy se hiciera esa pregunta, habría como un 20% a favor de lo que hace Putin y un 80% en contra. Como decía, he escuchado más o menos lo mismo de todo el mundo. Eso no quiere decir que nadie vaya a salir a la calle a manifestarse, nada de eso. Pero hablan entre ellos, y se nota la dureza real que están sufriendo las provincias fronterizas, donde no son necesariamente drones occidentales los que actúan, sino drones fabricados en Ucrania, en grandes cantidades, y que están haciendo la vida bastante difícil a la gente en los oblasts que están justo al lado de Ucrania. Y ni hablar de Crimea, que ha sido especialmente atacada. Ya he contado antes que tengo amigos que tienen una casita, pero de verdad muy pequeña, que compraron por $100 en 1995-96, cuando todavía era propiedad ucraniana.
Y vuelven cada verano y ya van 25 veranos seguidos que van allí. Ahora tienen muy pocos vecinos que hayan ido, por los riesgos, por el miedo a los drones que están por todas partes y por los problemas de transporte. Llegar hasta allí y moverse una vez dentro. Llegar no es fácil, claro. A veces cierran el puente de Crimea. Hoy las noticias desde Rusia dicen que hay 1000 coches esperando para cruzarlo. Y en Crimea, nuestros amigos están en una colina. No te consigues un apartamento en Feodosia por $100. Ellos tienen una casita en la colina. Y una colina es una colina, hay que subir bastante. Ellos no suben, ya son mayores. Así que desde hace años tienen un conductor tártaro de Crimea. No es su chofer personal, hace servicios de taxi para la gente de la zona. ¿Quién los subió y quién los bajó? Él no tiene gasolina. Así que están ahí arriba, atrapados, con provisiones limitadas y sin poder disfrutar de la playa que está abajo. Además, están incomunicados, porque las comunicaciones van y vienen. El teléfono funcionaba a ratos y el resto igual, así que no lo están pasando bien. Y esto se sabe bastante en Rusia. No quiero decir con eso que toda la vida allí sea miserable. Hice una fotografía cuando estuve en San Petersburgo, a la que puse por título Guerra en Rusia. Era en pleno centro de la ciudad, en una calle que baja hacia la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, justo al lado de la avenida Nevsky. Es una calle peatonal que va junto al canal, el canal que lleva hasta la iglesia, porque fue allí junto a ese canal donde volaron por los aires Alejandro II. Y son todos restaurantes. Y fue un día precioso. La temperatura rondaba los 20 y tantos grados. Y la vida en la calle. Los restaurantes estaban llenos, los camareros atentos, la comida excelente. Uno podría pensar que no había guerra alguna. Pero, si lo sabías, la semana anterior, cuando se inauguró el Foro Económico Internacional, los ucranianos habían atacado con drones un depósito y una refinería de combustible al final de la isla Vasilievsky, que forma parte del centro de San Petersburgo. Se alzaban strängras de humo en el cielo, inconfundibles. Habían llegado a Petersburgo con los drones. Así que la conciencia de la guerra ha llegado a casa. El cansancio por la guerra está en todas partes. No hablo solo del número creciente de amputados y de otras personas mutiladas por la guerra, que uno ve por todas partes. Estuve 2 veces en una sucursal bancaria haciendo unas gestiones y en ambas ocasiones había en la recepción un hombre con las 2 piernas amputadas atendiendo sus asuntos con el banco. La guerra está ahí. Los rusos están cansados y ni no les gusta lo que están viendo en cuanto a cómo está gestionando la guerra la administración de Vladimir Putin. Bueno, ese parece ser el objetivo, como dijo la primera ministra finlandesa. Stubb señaló que la única forma de que esta guerra termine es cuando la gente se vuelva contra su propio gobierno. Así que, para lograrlo, sí, tienen que matar a más rusos. También tienen que llevar la guerra a Rusia, hacer que los rusos la sientan más directamente. Ese es el propósito, y lo dicen abiertamente. Pero entonces, ¿qué opciones le quedan ahora al Kremlin? Porque parece que la estrategia anterior de contención, como decías, no está funcionando. Solo está envalentonando a sus adversarios. Por un lado, saben que Zelensky intenta provocarles para entrar en una guerra directa con la OTAN. Pero por otro lado, también saben que si no lo hacen, su capacidad de disuasión queda prácticamente anulada. Así que de nuevo, ¿dónde deja eso a Rusia? Por cierto, vi un discurso de Zelensky en el que decía que lanzará un gran ataque sobre Crimea. Primero, tiene que consultar con los países del G7, solo para dejar muy claro que los países de la OTAN están todos implicados en estos ataques contra Rusia. Pero, de nuevo, este dilema, el de ser arrastrados por Zelensky para meter a la OTAN en la guerra,
frente a simplemente convertir a los países europeos de la OTAN en una zona segura para la producción industrial y la logística, mientras los europeos atacan abiertamente a Rusia. Es decir, es una situación muy peligrosa. ¿Hacia dónde van las conversaciones? Porque veo mucho revuelo entre, bueno, podemos llamarlos los halcones del Kremlin, que quieren que Zelensky sea asesinado. Quieren que se bombardeen los distritos gubernamentales de Kiev si los europeos se implican, incluso con el uso de armas nucleares tácticas. Da la impresión de que, quizá no con Putin todavía, pero entre los halcones su número está creciendo y la retórica se está volviendo más agresiva. ¿Ves algún cambio en todo esto? Bueno, yo veo que hay grandes cambios. Pero volvamos a la estrategia de Zelensky y de los aliados occidentales. Provocar a los rusos, llevar la guerra a su propio territorio y confiar en que eso les haga rebelarse contra Putin, derribando su gobierno y todo lo demás. La realidad es que Rusia no está en una situación pre-revolucionaria. Incluso Zyuganov, el líder del Partido Comunista, que debería saber algo sobre revoluciones, cuando habló hace 3 meses de los peligros que afronta el gobierno por sus políticas, se refería a la política económica, que es un tema seguro del que hablar en la Duma. Si hubiera tocado el verdadero asunto que está generando una crisis política en Rusia, la guerra, sus colegas en la Duma no lo habrían recibido igual de bien. Pero lo que él describía era una situación parecida a la de antes de febrero de 1917. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Eso sería una especie de golpe palaciego, en el que son las personas del entorno inmediato del Kremlin quienes derrocan al presidente Putin. Ese es un posible desenlace. El punto principal que quiero destacar es que al intentar entusiasmar a la opinión pública y presionar al presidente Putin, la consecuencia dentro de Rusia es justo la contraria de lo que esos grandes estrategas que asesoran a Zelensky o que presionan a Zelensky y empujan a la Unión Europea hacia una guerra con Rusia esperan. Es exactamente lo contrario de lo que prevén. Los rusos que expresan su descontento con el lento y casi imperceptible avance hacia el final de la guerra no son derrotistas. Esperan que Rusia gane, pero no quieren que esto se prolongue 10 años más. Quieren que Rusia gane, y lo quieren de verdad. Ahora bien, no hemos entrado todavía en la cuestión que acabas de plantear sobre los consejos de los sectores más duros. La verdad es que no oí a nadie decir que deberíamos bombardear sin piedad. Diría que la gente con la que hablé guardó silencio sobre ese punto. Así que no sé hasta qué punto están dispuestos a acabar con la guerra mediante una escalada violenta. Esa pregunta en realidad nunca surgió directamente en nuestras conversaciones. Pero mi impresión es, ¿a dónde más se puede ir si uno dice que quiere terminar la guerra mañana sin rendirse? Solo podría ser con una gran escalada. No sé si habrá un golpe palaciego. No es algo impensable. La gente dice, sí, el presidente Putin cuenta con todo el apoyo del ejército y de unos y de otros. Bueno, creo que Gorbachev tampoco estaba precisamente caminando sobre cáscaras de huevo cuando lo detuvieron durante sus vacaciones en Crimea. Más o menos lo apartaron del poder. Eso fue, según la definición clásica, un golpe palaciego. Ahora, que eso fracase es otra cuestión, pero que exista la posibilidad en un país como Rusia, con su estabilidad, la calma de su gente y todo lo demás, de que haya un golpe palaciego. Por supuesto que la hay. Así que esa es una posibilidad. La otra, por supuesto, es que el presidente Putin, como político experimentado, acabe cambiando su política. Ahora bien, me han preguntado por lo que dijo hace poco en su discurso a los cadetes que se graduaban, que se avecina una guerra con Europa, y parecía que estaba endureciendo su postura. Sinceramente, Glenn, llevo más de 15 años siguiendo de cerca los discursos del presidente Putin. Los analizo. Intento sacarles sentido. Escucho con atención sus comentarios en esas conversaciones anuales de línea directa con el público y también sus discursos en Valdai.
Y la verdad, le admiraba mucho por su capacidad intelectual, su memoria prodigiosa y su dominio de los hechos. Le reconocí todo el mérito por eso, y por supuesto también por haber reactivado la economía rusa y las fuerzas armadas. Pero en un momento dado perdí el entusiasmo por ese tipo de ejercicio. Y, sinceramente, ahora me cuesta escuchar cualquiera de sus discursos. Ha entrado en esa fase tardía de Gorbachov de hablar sin parar. Ha entrado en la fase tardía de Gorbachov de, digámoslo claramente, culto a la personalidad. Cada informativo tiene que empezar con 10 o 15 minutos de discursos de Putin. Cada programa de debate también tiene que empezar con 10 o 15. Es absurdo. Y lo peor de todo es que de sus discursos no sale nada. Si sigo sus acciones, igual que dejé de escuchar a Trump, solo miro lo que hace. Y así es como veo al presidente Putin. Solo observo lo que hace. Y lo que hace ha sido totalmente insuficiente ante los desafíos que enfrenta hoy la seguridad nacional de Rusia, y aún peor, ante las amenazas que tendrá a finales de este año, cuando misiles y drones todavía más destructivos estén listos para su producción en serie y sean suministrados por Occidente a Kiev. Puede que todavía sea un poco pronto para evaluarlo, porque es una situación parecida a la que vivía Rusia a finales de 2021. Es decir, la OTAN estaba en esencia poniendo a Rusia ante un dilema, reforzando a Ucrania y preparándola para recuperar Crimea. En resumen, o capitulas o eliges la guerra. Y básicamente eligió la guerra. Da la impresión de que la situación, ese dilema al que se enfrenta, no es estable. No hay manera de mantener el statu quo, porque está desapareciendo. Y tengo la sensación de que, en algún momento, esto va a ir en la otra dirección, o que toda esta estrategia de la OTAN, es decir, que Rusia capitule o vaya a la guerra, acabará cambiando. Yo veo que Putin no quiere optar por la guerra, teniendo en cuenta que eso significaría perder el control sobre la escalada desde el lado ruso. Esto puede escalar rápidamente hasta el uso de armas nucleares tácticas. Dicho esto, tampoco he leído ningún libro de historia en el que los rusos se rindan. Así que parece que es hacia ahí donde nos dirigimos. Pero quería preguntar por otro asunto. Las amenazas de Zelensky contra Bielorrusia. Es decir, él amenazó con ir a la guerra contra Bielorrusia. Pensé que podía ser simplemente una forma de ejercer presión o de parecer más relevante ante los miembros de la OTAN, o quizá una manera de arrastrar a la OTAN a la guerra. No estoy seguro, pero en cualquier caso, parece que ahora está reculando. ¿Cree que esto se ha terminado o que Bielorrusia también está siendo arrastrada a esta guerra? Bueno, hasta donde yo sé, la mayoría de los grandes medios occidentales no prestaron mucha atención a este asunto. Para mi sorpresa, la Libre Belgique, el segundo diario francófono más importante de Bélgica, dedicó 2 páginas enteras a este tema hace unos 3 días. Y, aún más curioso, presentaban como propio un análisis de la situación que yo ya había leído en medios rusos. Estaban, sin citar la fuente, repitiendo los mismos argumentos que los rusos sobre este asunto. Lo más relevante aquí es que los rusos decían, y la Libre Belgique lo repitió, que las amenazas que hizo Zelensky le fueron impuestas durante la reunión con el G7. Los miembros europeos del G7 le dijeron, esto es lo que vas a hacer a continuación. Y si no lo haces, no podemos garantizar tu seguridad personal. Es un mensaje bastante claro. Así que lo hizo. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Amenazó con que, si en el plazo de una semana, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, no desactiva los dispositivos electrónicos en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, que según Zelensky, permiten que los drones y misiles rusos apunten correctamente a objetivos en el oeste de Ucrania mientras sobrevuelan la zona. Si no los desactiva, entonces Ucrania los desactivaría por la fuerza. Y además atacaría 500 lugares que, según él, en Bielorrusia están marcados como objetivos para las fuerzas ucranianas.
forces. For several days, there was no response from Durante varios días no hubo ninguna respuesta del presidente Lukashenko. Sabemos que hace un día fue a mantener consultas con Vladimir Putin, pero esa parte ocurrió después de que él hiciera una declaración. Al parecer se reunió con 2 emisarios de Zelensky. Creo que sí. Debió de ser el jueves. Y les dijo que si empezaban una guerra contra ellos, o si hacían lo que habían dicho bajo amenazas, entonces la naturaleza misma de esta guerra cambiaría. Bien, voy a descifrar esos 3 puntos. Eso significa va a atacar Kiev. Ahora ese Putin no está, Lukashenko no es Putin. Lukashenko is not Putin. Lukashenko, 4 years ago. Lukashenko, hace 4, 5, 6 años, se enfrentó a manifestantes violentos en las calles que apoyaban a Tikhanovskaya, la candidata presidencial que fracasó y que contaba con el respaldo de Lituania y Polonia, y salió a la calle con una ametralladora junto a su hijo, que también llevaba una. Bueno, no me imagino a Vladimir Putin haciendo algo así. Tampoco lo hizo el presidente ucraniano cuando fue desafiado en el Maidán. Así que creo que es totalmente creíble que esos puntos suspensivos en la amenaza velada de Lukashenko significaran lo decapitaremos, incluso si nuestros hermanos en Moscú no se atreven a hacerlo. Y ahí terminó todo. No creo que Zelensky se atreva a atacar Bielorrusia. Así que esta es la situación absurda en la que estamos ahora. Si alguien no respeta tu capacidad de disuasión, es decir, lo que están haciendo los países de la OTAN frente a Rusia, probablemente no se atrevería a hacer lo mismo contra Bielorrusia o contra un país como Corea del Norte, un país diminuto, precisamente porque la respuesta sería impredecible. Rusia se ha vuelto muy predecible por ser demasiado cauta. Y bueno, yo soy un subeuropeo que vive en Europa. Me agrada ver esa cautela. Pero por otro lado, tenemos el peligro de gran potencia perder el respeto a su superación. Eso no es sostenible. Y en algún momento, Rusia está algo drástico. Creo que las cosas que podría haber hecho en 2022, cuando se enviaron los primeros HIMARS y todas esas armas, podrían haber sido algo menor, pero habrían restablecido su capacidad de disuasión. Ahora, básicamente, tanto los europeos como los estadounidenses ya han construido un relato según el cual los rusos estarían considerando atacar Europa en una guerra híbrida. Así que todo esto se presentará como algo no provocado. En esencia, ya en perspectiva, este es una continuación con Ucrania. En el fondo, se cumple la profecía de que Ucrania soltó el comienzo. Y esa es muy bien. Pero mi punto es que el hecho de que se sientan disuadidos por Bielorrusia y otros estados menores, pero no por la mayor potencia nuclear del mundo, demuestra que en el Kremlin no se han tomado algunas decisiones de forma correcta. En cuanto a la participación estadounidense en todo esto, creo que una de las razones de la contención de Putin, al menos en 2025, fue la creencia de que sería posible llegar a un acuerdo con los estadounidenses, lo que se conocía como el espíritu de Anchorage. Pero eso parece completamente estancado. ¿Fue toda esa diplomacia una farsa o simplemente ya no existen vías diplomáticas reales? Bueno, las razones por las que se aplicó esa política, seamos francos, Vladimir Putin siempre quiso algún tipo de entendimiento con Occidente. ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo entró en política? Era el hombre de Anatoly Sobchak para atraer inversión occidental, sobre todo alemana, porque hablaba alemán con fluidez e invitaba a muchos altos cargos de Alemania a San Petersburgo. Así que, desde el principio de su carrera, estuvo muy implicado e interesado en llegar a acuerdos con Occidente y en fomentar la inversión occidental. Y eso nunca desapareció. Su equipo de gobierno siempre ha estado equilibrado entre algunos sectores duros y una minoría muy influyente de liberales, con L mayúscula, que vienen del periodo de Yeltsin.
with Siluanov, the Eso finance sigue siendo así hoy, category, con Siluanov, el ministro de Finanzas, dentro de esa categoría, the head of the state y con Nabiullina, Russia. que es la presidenta del Banco Central de Rusia, también en esa categoría de personas con mucho poder que van en una dirección completamente opuesta a la de los ministros geopolíticos del gabinete. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de aquí? Muchos de mis colegas creen que cuando Rusia llegue al Dnieper, algo que podría ocurrir perfectamente a finales del verano o a comienzos del otoño, aunque el avance se ha ralentizado muchísimo, el avance ruso en el Donbass se ha visto frenado por los intensos ataques con drones en el campo de batalla. Aún así, supongamos que encuentran una solución y que Rusia logra tomar Konstantinovka, Kramatorsk, Slaviansk y llegar al Dnieper. Bueno, eso no significa la capitulación de Ucrania, en absoluto. Well, that doesn't mean the capitulation of Ukraine. Not at all. Even if they take Odessa, it doesn't mean the capitulation of Ukraine. Aunque tomen Odessa, eso no significa la capitulación de Ucrania. Esa es una ficción que, por razones que no entiendo, algunos de mis colegas parecen mantener. Ucrania está recibiendo 95.000 millones de dólares en ayuda y aún recibirá más apoyo de la Unión Europea, tanto militar como financiero. No tiene ningún motivo para rendirse. Y eso será exactamente lo que Putin no quería que ocurriera, y lo que le llevó a iniciar la llamada Operación Militar Especial, que el territorio ucraniano se utilice como base para atacar a Rusia. Rusia hoy no es la misma que en 2014. Rusia ahora es la que existe después de 2022. Es el Donbass, que ahora también forma parte de Rusia. Y hay personas cuyas vidas se están volviendo miserables e insostenibles en Crimea y en esta parte, ahora bajo control ruso, de la antigua Ucrania, que estarán bajo ataque constante, igual que antes de 2022. Y las instalaciones y suministros militares de la OTAN estarán reduciéndose por rendimiento. Military installations and supplies will be running in full steam. Is that what Russia has achieved by 5 years of war? ¿Eso es lo que ha conseguido Rusia después de 5 años de guerra? Yo diría que eso es una victoria pírrica. No es una victoria. Lo único que podría evitar una instalación a gran escala de la OTAN en Ucrania sería que Rusia finalmente declarara la guerra a Ucrania y afirmara que cualquier cosa que entre desde fuera será objeto de devastación. Eso podría ocurrir. Pero esto no es el final de la guerra, como han dicho el coronel McGregor y otros colegas en programas como este. Es un desgaste continuo de los recursos rusos y una alteración de su infraestructura en un periodo que permite a Europa rearmarse y prepararse para una guerra real contra Rusia en el año 2030 o 2029. Ese es un legado muy triste que el presidente Putin dejaría atrás. Como última pregunta, ¿cuáles crees que son ahora las principales opciones para Rusia? ¿Qué están pidiendo los halcones del Kremlin? Porque claro, golpeas al títere o al intermediario, aquí, que es Ucrania. Sin Ucrania, los europeos no pueden seguir, y además es una forma de evitar una guerra directa con la OTAN, que podría acabar siendo una guerra nuclear. O dicen que ha llegado el momento de ir contra los europeos. No me imagino un ataque contra territorio estadounidense, al menos no por ahora. Pero ¿hacia dónde están presionando más? Porque sí, parece que podría ir en cualquiera de las dos direcciones. Y en cada nueva escalada, son los ucranianos los que están pagando el precio. Pero de nuevo, eso no significa nada para los países de la OTAN. No están contando las pérdidas ucranianas. De hecho, siguen bloqueando cualquier camino hacia la paz. Así que, ¿qué es exactamente lo que estamos viendo aquí? Bueno, yo apoyo el primer escenario que acabas de describir. No veo ninguna razón para que Rusia ataque a alguno de los países europeos que están produciendo esas municiones, aunque tenga su lógica y aunque estaría permitido por el derecho internacional. Creo que sería contraproducente y que iría totalmente en contra de la prudencia y la aversión al riesgo que suele mostrar Rusia. Así que me parece poco probable que ese escenario llegue a producirse.
Ahora bien, siendo franco, algunos colegas más apasionados, digamos, en los medios alternativos, dicen que todo esto es una buena tapadera para quienes puedan sospechar debilidad o timidez, o incluso cobardía por parte de Rusia. Porque no sé, según ellos, los rusos se estarían preparando para atacar brutalmente a Alemania y cosas por el estilo. Ese es su último argumento en esos podcasts. Yo no estoy de acuerdo. Creo que los rusos seguirían el primer camino que has descrito, es decir, concentrar sus esfuerzos en el intermediario, precisamente por la razón que has dado. Si eliminas al intermediario, Europa Occidental tendría que detener todas sus preparaciones para la guerra, porque sus chicos no van a enfrentarse a los rusos. Quieren, igual que Biden estaba encantado de luchar contra Rusia, hasta el último ucraniano, eso mismo es lo que los europeos han asumido ahora. No tienen a sus propios hombres para enviar. Y si los tuvieran, habría una revolución en las calles de París, por fin, por motivos políticos, por motivos geopolíticos, si Macron o su sucesor se atrevieran a imponer un reclutamiento y mandar a la gente a luchar contra los rusos. Quieren una guerra que están librando los ucranianos. Y si Rusia, al destruir todos los centros militares, los centros de coordinación, los de inteligencia militar, si los reduce a cenizas, se acabó el juego. La gente dirá, sí, los ucranianos seguirán luchando en una guerra de guerrillas. ¿Y qué? Rusia no teme una guerra de guerrillas al otro lado del Dnieper. Lo que sí teme, y con razón, son las instalaciones militares y los suministros que llegan desde Occidente, que permiten y dirigen los ataques ucranianos contra la infraestructura crítica rusa sin fin. El que fue ministro de Energía de Rusia durante 10 años y que ahora tiene un cargo superior como viceprimer ministro, Novak, dijo hoy en un comunicado que la situación del combustible en Rusia, menos combustible para coches y maquinaria agrícola, está bajo una amenaza seria, pero es manejable. Cuando este hombre dice que hay un problema serio, es que realmente lo hay. Las noticias de hoy en el teletipo ruso, que he leído esta misma mañana, dicen que hay una demanda récord de bombonas de gas en Rusia. La gente está saliendo a las calles para comprar gas en todo el país, no solo en Crimea. Eso demuestra que el impacto de estos ataques contra las refinerías rusas es real, no un simple rasguño. Si esto es solo el principio, si este tipo de guerra continúa, la economía rusa va a sufrir muchísimo, y los europeos estarán preparándose tranquilamente para una guerra con Rusia en el año 2029. Eso hay que detenerlo eliminando al intermediario ahora. Es increíble que en Europa no se hable más de esto. Siempre parece haber una especie de celebración. Mira, ahora los rusos están a la defensiva. Fíjate cuánto daño podemos hacer a su economía. Intentemos aumentar el número de soldados rusos muertos para presionar a Moscú. Pero la idea de que pueden controlar lo que viene después, quiero decir, si esto se descontrola, Putin, sí, tiene mucho poder concentrado en la presidencia, pero da la impresión de que ya no va a ser sostenible por mucho tiempo. La única razón, creo yo, por la que ha habido tanta contención, como decía al principio, es porque hasta ahora solo eran pequeños pinchazos. Pero como tú dices, si esto empieza a causar un daño serio a la economía, creo que la contención dejará de ser un lujo. Pero creo que las opciones son muy limitadas, es decir, o se acepta la situación o se va con mucha dureza contra Ucrania. Y eso significaría bombardear intensamente las ciudades, lo que provoca daños colaterales muy graves, o atacar a algún país europeo de la OTAN. Si no, sería una capitulación. Y eso, de nuevo, supondría la destrucción de Rusia. Es una amenaza existencial. No puedo imaginarme a una gran potencia capitulando al final. Pero no, cuanto más se prolongue esto, más radical será la respuesta, creo yo. No lo sé. ¿Tienes algún comentario final antes de que terminemos? Sí, Moscú está preocupada. La provincia de Rusia Unida va,
Bueno, debería decir que no ha habido ninguna encuesta, pero la habrá. El 20 de septiembre se celebran las elecciones en Alemania. Y creo que vale la pena mencionarlo, aunque nadie lo haya hecho, que esta semana hubo un escándalo en la Duma. Resulta que un discurso de Zyuganov, el líder del Partido Comunista, fue manipulado por un diputado del partido Rusia Unida. Le pusieron palabras en la boca diciendo que Zyuganov acababa de declarar que el sistema bancario es terrible, que está obteniendo beneficios enormes, que tenemos el equivalente a 2 años del presupuesto ruso en las cuentas a plazo de los ciudadanos y las empresas del país, y que había que confiscar ese dinero. Esas palabras se las pusieron en boca a Zyuganov. Y te digo una cosa, eso es la muerte política para los comunistas. Es lo más alarmante que se le puede atribuir al líder del Partido Comunista. Zyuganov amenazó con demandar, con llevar al tribunal al diputado de la Duma por difamación. Un día después llegó una disculpa oficial del diputado de Rusia Unida, reconociendo que habían tergiversado sus palabras. Así que están buscando cualquier cosa a salvarse. Y el hecho de que hagan algo tan vil demuestra que están realmente preocupados por perder las elecciones. Bueno, muchísimas gracias por sacar un rato de tu fin de semana. Siempre valoro mucho tu punto de vista, así que gracias. Very